La muerte, mejor dicho, el asesinato de un barra brava de Colo-Colo hace unos días atrás en Rancagua nos pone sobre la mesa y de manera brutal ese mundo sórdido que se ha formado al alero del fútbol. Y podríamos ser incluso más precisos y hablar, por lo tanto, de ese mundo sórdido que, siendo minoría, en buena medida ha sido capaz de tomarse sectores de las graderías, ahuyentando a los que antes iban al fútbol a entretenerse. Para estos últimos, hoy día, ir al estadio es síntoma de peligro. Peligro de agresiones, de cogoteos, de macheteos agresivos. Ir a ver una pichanga, esa es la verdad, una pichanga para exponerse a eso no vale la pena. Y así, un amplio grupo de simpatizantes del fútbol simplemente terminó dándole la espalda. Durante un buen tiempo mirábamos con pavor lo que ocurría con las barras de Argentina, que a balazos se disputaban los liderazgos. Desde una suerte de falsa superioridad moral, aquí muchos decían que jamás íbamos a llegar a eso. Pero sin embargo llegamos. Ahora, llegamos a la chilena de una manera civilina, más solapada, ladina, bajo cuerda. No de una manera vociferante e incluso casi hasta exhibicionista como fue la de los argentinos. Así es que ahora las barras de los grandes clubes, donde hay más plata por supuesto, en ellas encontramos facciones y patotas que se disputan el poder porque ese poder da plata, o sea, barristas con afán de lucro, para usar una expresión que se ha puesto de boga en el último tiempo. La situación llegó al límite y, como en tantos otros ámbitos de nuestro país, hubo que esperar que se llegara a esos niveles de límites para que se empezara a tomar en serio el asunto, o sea, cuando ya había muertos de por medio. Lo que queda en la nebulosa es cuánto contribuyeron, por ejemplo, los dirigentes de los clubes a crear ese fenómeno, que contribuyeron con su financiamiento y su apoyo a las barras, pero también para usarlas como instrumento de poder en las luchas internas de los clubes, lo que sirvió para darle más poder todavía a esos grupos. Esos dirigentes podríamos usar la metáfora que usaron, o mejor dicho, alimentaron al cachorro que terminó mordiéndoles la mano. Y como hay mucho tejado de vidrio, muchos de los dirigentes simplemente quieren superar el problema, y pongo superar casi entre comillas, lo que significa, en buenos términos, silenciarlo para que no salgan los trapitos al sol que involucran a algunos de esos dirigentes. Tampoco, dejando de lado a los dirigentes, se ha querido hincar el diente en el uso político que se les dio a las barras de fútbol. En las elecciones muchas de estas barras han sido contratadas para pegar afiches, para pintar consignas y sobre todo para destruir la publicidad del adversario. Allí también se les dio respaldo, dinero y poder. Y no solo bombos, como han reconocido algunos parlamentarios, como el senador Alberto Espina. Otro capítulo, ya hablamos de los dirigentes, hablamos de los políticos. Otro capítulo, quizá un poco más remoto, tiene que ver también con la prensa, porque también la prensa, a su manera, alentó a esas barras. Cuando en Chile hace ya mucho tiempo ir al estadio era un paseo, cuando incluso se aplaudía a los rivales se lo aplaudía cuando hacían una jugada bonita o metían un gol bonito. Muchos comentaristas del fútbol comenzaron a alegar. ¿Qué es lo que decían? Decían que los chilenos éramos lesos, que nos hacíamos sentir la localidad de los visitantes, que en otras partes, por ejemplo, no se dejaba dormir a los equipos rivales extranjeros y que por lo tanto había que aprender de los argentinos para hacer valer la condición de local. Bueno, aprendimos. Gracias también, por lo tanto, a algunos profesionales de la prensa. Como denominador común de este fenómeno de las barras bravas, con su aporte de dirigentes políticos y prensa, puede concluirse que en todos ellos en algún momento se apeló a la máxima de que el fin justifica los medios y se estuvo dispuesto a todo con tal de alcanzar las cuotas de poder a las que aspiraban con los beneficios que ello traía. La pregunta de fondo es si esta transformación de las barras, hasta llegar al estado actual de las cosas, no es también un ejemplo, un símbolo de la transformación de nuestro país. No creo que lo ocurrido en el fútbol pueda ser tan ajeno a lo que ocurre en el resto de la sociedad. Piénsese por un instante en cómo se destruye el medio ambiente o cómo se subordina la conservación del medio ambiente para hacer dinero. Para darnos cuenta, podría servir eso también, para darnos cuenta que en otros ámbitos, en nuestro país, también hay barras bravas.